¿Qué tal? Sean bienvenidos a este espacio. El día de hoy vamos a hablar sobre las diferencias que hay entre la desinformación y las fake news. En primer lugar, tenemos que entender que la desinformación no es un tema nuevo, no es un concepto que sea de recién creación en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque precisamente este término viene de origen ruso o soviético y viene de una palabra que se llama desinformatia. La desinformatia fue el primer término que se usó entre el ejército soviético tras culminarse el movimiento de la Revolución Rusa de 1917, la famosa Revolución Roja. Es un término que se acuña, como ya se los dije, a partir de 1917. Es un término que ya tiene más de 100 años en la actualidad. ¿Y cuáles son las características de la desinformación? En primer lugar, una de ellas es que la desinformación tiene como objetivo hacer pasar algo que es falso por verdadero. Para ello, hace uso de los medios de comunicación. ¿Cuáles son? La prensa, la radio y por supuesto la tele. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace diferente esto de la falsedad? Pues primeramente, que las únicas personas que pueden hacer desinformación en esa época eran los gobiernos. ¿Por qué los gobiernos? Porque los gobiernos eran los que tenían acceso a la prensa, a la radio y por supuesto a la televisión. La sociedad no podía generar desinformación porque era muy difícil contratar o costear económicamente el acceso a estos espacios. Por lo tanto, entonces los gobiernos eran los que construían estas narrativas de corte falso. ¿Con qué objetivo? Pues primeramente tenían que hacer creer a la opinión pública sobre los elementos que en su momento consideraban deberían ser la verdad. Podía ser cualquier narrativa, decir que el país va en crecimiento, que no hay crisis, que hay un buen gobierno, etc. Entonces, bajo esa lógica, el objetivo de la desinformación era manipular la percepción de la opinión pública. Entonces, tenemos esto como flanco o como elemento principal de la desinformación. Es una información que se crea de corte falso y que se hace pasar por verdadera. Utiliza los medios de comunicación, prensa, radio y televisión, es generada desde el gobierno para manipular a la opinión pública. Ahora, ¿qué diferencia tiene la desinformación de las fake news? Bueno, vamos a hacer primeramente las fake news. Son igualmente información falsa que se busca pasar como verdadera. Pero ¿cuál es la diferencia? Que esta información falsa tiene la estructura de ser como una nota informativa, una entrevista, un artículo de opinión, o inclusive todo un reportaje. Lo hace pasar como si fueran los géneros periodísticos. ¿Por qué? Porque precisamente se agarran de la buena reputación de los medios de comunicación
para hacer creerle a la sociedad que eso que están diciendo es verdadero. ¿Ok? Segundo elemento, ya no utilizan a los medios de comunicación convencionales, a la prensa, a la radio y a la televisión. Ahora lo que utilizan es a Internet, principalmente a las redes sociales. ¿Ok? Entonces, este es otro elemento. Y el tercero, que es el más importante, es que cualquier persona que tiene acceso a las redes sociales y a Internet puede generar fake news. Entonces, bajo toda esta premisa, antes quienes tenían el control de la generación de información falsa eran los gobiernos, y con la llegada de Internet ahora surge un nuevo género de la falsedad, que son las fake news. Cualquier persona que tiene acceso a Internet las puede generar. ¿Y esto qué produce? Que surja algo que se llama la industria de la desinformación, que son personas que viven de la generación de información falsa. Entonces, básicamente, estas serían las diferencias entre las fake news y la desinformación. Nos vemos en una futura cápsula.